Buenas tardes, aquí ya saben, platicando con una aventura más, un detalle más de Mundamella para ustedes. Hoy me encuentro con alguien a quien de alguna forma u otra, no sé si admirarle qué hacer, si pedirle consejo, si simplemente platicar o en su momento pues pedir ayuda en cuanto a algunas cosas, porque tú eres consultora y ahorita quiero que tú misma de viva voz me digas quién eres ante cámara, de dónde vienes y consultora en qué, para que la gente vaya entrando en tema. Bienvenida. Gracias. Bueno, yo soy Luis Bachelio, consultora en salud, pero también en educación, desarrollo social, ciencia, tecnología, innovación. Y lo que está atrás de muchas cosas en este mundo hoy día, que es la cuestión de la competitividad. Nada más. En el área del sector privado. Soy británica y vine a México hace muchos años. Ya bastantes ayeres. Sí, entonces pues tuve la gran oportunidad de conocer México en sus diferentes expresiones y sus diferentes fases de desarrollo durante muchos años. Y por motivos de un trabajo que yo hacía unos 20 años de mi vida en la embajada británica de mi país, tuve la oportunidad de viajar a todos los estados de la República, literal, los 32 estados. Entonces son 32 mundos, es muy diferente cada uno de ellos. Son culturas, son voces, son posturas. Sí, y también estadías cronológicas, porque hay lugares a donde ni electricidad y habrá otros a donde habrá hasta table. Sí, habrá de todo. Así es. Y sobre todo cuando uno trabaja en el área de salud, en proyectos en salud, pues para encontrar la verdad de las cosas hay que subir al monte, hay que estar con diferentes personas indígenas, tribus, platicar. En contacto directo con la necesidad, diría yo. Sí, platicar directamente con ellos y sobre todo para cualquier cosa que se comenta, requiere mucho esfuerzo para entender en qué contexto, ¿no? Que una persona te dice que sí, que te dice que no, que te dice tal vez, dependiendo de qué grupo cultural o étnico que está, tiene diferente sentido. Sí, porque hay usos, modos y costumbres que son a veces hasta antagónicos con el mismo estado, ¿no? Entonces, yo creo que lo que has hecho es algo, pues, a la vez titánico y creo que también apasionante, ¿no? Porque, pues, no eres mexicana y sin embargo, yo de lo poquito que he gastado suelas, pues no creo poderme comparar contigo en cuanto a todo el conocimiento de mi república, y eso debo reconocer que me da cierto nivel de pena, porque también te voy a decir, yo me empecé a hacer ahora sí que más hacia la historia precolombina de mi país, después de haber estado en Alemania, porque resulta que los alemanes allí en Stuttgart, que fue donde estuve un poquito más de tiempo, sabían más de mi pueblo y de mis culturas, de mis antepasados que yo. Y eso me generó bastante pena, ¿no? Y cuando llegué aquí, pues a darle porque pues, no me iba a volver a pasar, ¿no? Y sin embargo, sigo topándome que en las excavaciones arqueológicas, como estas últimas que se hicieron en Teotihuacán, por ejemplo, en la pirámide de la Luna particularmente, pues el encargado era un japonés, que es muy bueno y realmente los descubrimientos vienen a dar muchísima luz a muchas cosas que creíamos de alguna forma y que van a tener que ser reescritas porque resulta que el carbono 14, entre otras cosas, nos van a venir a mover ciertas fechas y obviamente a cambiar perspectivas, y eso es lo que acabas de decir. Por eso creo que es indispensable hacer como un símil, ¿no? Un de dónde vamos a partir. Si no tenemos el origen y no tenemos la consecuencia, no sabremos qué hacer para poder resolver la necesidad del lugar, porque no es todo parejo, no todos estamos en la misma línea. ¿Qué ha sido lo más
importante que has encontrado a carácter personal, independientemente de ser lo que eres, una consultora, una persona profesional al 100, porque eso me consta? ¿Qué es lo que más te ha marcado de mi país? Pues mira, como persona he viajado muchísimo. Ese es el primer punto, porque desde qué perspectiva uno llega a un país nuevo. Conozco todos los continentes, y de por sí recomendaría a quien sea, aunque sea de recursos escasos o lo que sea, trata de juntar para viajar más. Quizá es al siguiente pueblo o es el siguiente estado, o si se pueda afuera del país, cambia completamente la dimensión de las cosas. Yo tengo un dicho que ha ido conmigo durante todos mis viajes, en que he conocido personas, hemos vivido momentos extraordinarios, pero tengo que seguir mi vida. Y siempre les digo, es diferente el país, pero la luna es la misma, la luna que vemos. Cuando salimos en la noche, la luna que yo veo aquí en México, o que ves en Australia, o que lo ves donde sea, es la misma. Es la misma luna. Qué hermosa reflexión, ¿Y a qué va esto? Que hay ciertas cosas en la vida, quizá primitivos, en el caso de México puede ser prehispánico, puede ser lo que sea, como es la luna, o lo que la luna significa, que todos tenemos en común. O sea, desde Stonehenge, el círculo de piedras más viejo de mi país, hasta Teotihuacán, la luna tiene una significancia, es la misma luna. Diferente lugar, la misma luna. Representa lo que tenemos en común. Y ese tener en común es muy importante, porque de dónde vas a partir en una conversación llegando a un nuevo país, ¿no? Para abrir un intercambio, tienes que regresar a cosas básicas que nos interesa a todos. Que nos vincula como humanos. Sí, que puede ser la familia, por ejemplo. Podrías preguntar sobre la familia de alguien. ¿Tienes hermanos? Tu mamá vive, etcétera, ¿no? Y esa es la luna, pero en diferente país. Así es. ¿Y qué más me ha impresionado aquí en México? Y siento que llegué hace muchos años. Es que es verdad que México, donde sea, con quien sea, ha dado la bienvenida a gente de otro país. Sí. Eso sí es una cosa que yo recuerdo y agradezco, de que donde yo haya ido en los años que he estado en México, me han abierto la puerta. Ha sido bien recibida. Han tenido una sonrisa. Y estoy hablando que quizá personas que son de escasos recursos. Entonces, gente como yo piensa, híjole, esta persona, ¿qué lucha tuvo hoy, no? No tenía para la tortilla, no tenía para la salsa, ni el frijol, ni para estas cosas. Pero esta persona, a pesar de esto, me está dando la bienvenida y me está dando la oportunidad de elevar su día. Sí, de compartirlo. En una conversación, dejar atrás la lucha de cada día y hablar sobre algo que nos cambie nuestro enfoque. Eso es lo que me gusta en México. Ahora, si haré ya el comentario que me preocupa en años recientes en México, que un poquito se está perdiendo eso, sobre todo ahorita que tenemos tantos problemas económicos, hay empresas quebrando, hay gente quedando sin trabajo, hay muchos problemas, porque el problema de la pandemia duró mucho para la visión de la mayoría del hombre en la calle, el mexicano en la calle, tratando de sobrevivir hoy. Entonces, eso está cambiando un poquito, quizá, no en los viejos, quizá más en los jóvenes,
que son un poquito más difíciles de tratar, siento yo, que cuando yo llegué a México. Es mi percepción. Con esa percepción vamos a hacer un corte y regresamos. Y pues bueno, dentro de todo esto y recapitulando quizá un poco, para de ahí continuar con lo que has venido haciendo en México, que no ha sido una labor menor, porque pues yo creo que todos hemos escuchado, por ejemplo, del Seguro Popular, y ahí tuviste que ver cuestiones que de alguna forma u otra vinieron a ser parte ya de una historia en México, y de una historia que se escribe día a día, con todas estas transformaciones y circunstancias como esta tan gravosa que es a nivel mundial, ¿no? Esta pandemia que ha venido a extenderse ya casi por 2 años. Es horrendo el descubrirnos frágiles, vulnerables y en un momento dado hasta indefensos. Porque por todo lo que pensamos que ya teníamos y que habíamos logrado tecnológicamente, económicamente, socialmente, religiosamente incluso, ¿no? Y hoy, pum, así llega un bichito microscópico y tan tan. A veces me hace pensar que esa guerra de los mundos, ese librito que creo que algunos lo hemos de recordar, incluso con esa anécdota de la promoción en radio que hizo que mucha gente pensara que en verdad estaba pasando. Con ese señor que bueno, es tan icónico en la historia mundial. Ahí hace referencia a esto, ¿no? Que no podíamos con los extraterrestres esos que estaban arrasando con los humanos, pero resulta de que un virus, un microbio los mató. Híjole, ¿sería premonitorio? ¿Sería simplemente una adivinación? ¿O que de alguna manera u otra, después de haber también topado quizá con ese otro libro de Cazador de Microbios, tendríamos que hacer reflexión y tomar en cuenta los pequeños detalles que hacen las diferencias tan hondas, tan profundas y a veces tan graves? Porque nos cambian la identidad, no solo personal, sino a nivel global y de país, porque la economía se afecta, como empezabas a mencionar, cómo se va trastocando todo y cómo se va transformando. Una consultora de salud, yo creo que está muchas de las veces en esta línea en la que enfrenta al monstruo en su primera aparición. Pues sí, mira, en primer lugar, los virus han estado con nosotros toda la vida. Desde que existimos nosotros y millones de años antes que existimos nosotros. El virus existía en el planeta, ¿no? Entonces, siempre ha estado ahí, con avances en medicina más moderno. La cuestión de virus y bacteria le hemos ganado la lucha un poquito, con el descubrimiento de penicilina, de cosas así. Sí, es algo que es latente, es algo que ha estado ahí siempre. Y que va a estar. ¿Okay? Me resultó muy sorprendente que cuando empezó este virus, bueno, es una mutación de coronavirus que también ha existido muchos años, ¿no? Existen en los perros, existen en los gatos, existe coronavirus. Cuando empezó y yo empecé a hablar sobre la pandemia de H1N1, la primera, que fue hace pocos años, la gente no recordaba de H1N1. Así de fácil, así de rápido, se olvida ciertas cosas en México. Es una característica de México. Sí, pareciera que no tenemos memoria. Como corta memoria, ¿no? Pues en esta pandemia, porque también fue planetaria, estuve muy involucrada. Tuve muchas reuniones con el doctor Córdoba, secretario de Salud en aquel entonces, y hablábamos sobre las diferentes acciones que se tomaron.
Yo creo que la forma en que se manejó H1N1 fue apropiado, en el sentido que obviamente no tenía el grado de contagio o letalidad del coronavirus que estamos viviendo hoy día. Sí. Eso requería de otras medidas. Así es una situación diferente. Entonces, pero yo siento, hablando sobre pandemias, no podemos realmente hablar sobre pandemias, sino ver por qué fue tan grave, por qué tanta gente murieron, porque hubo la situación que se dio hasta el día de hoy. Y esas enfermedades y otras enfermedades que en México sufre mucho, como síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, estos tipos que no son virus. Sí, no, pero que ya son enfermedades crónicas. Y afecta mucho a la población. México es muy alto en el mundo en esas enfermedades. ¿Por qué? Yo pregunto siempre, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué después de tantos diferentes gobiernos, tantos diferentes planes, programas sobre esos males, no hemos avanzado? No hemos avanzado para sacar a México de los primeros 5 lugares mundiales en síndrome metabólico. Hoy día, México no ha podido salir del primer lugar en el mundo en letalidad de COVID-19 entre su personal médico, sus enfermeras, sus trabajadores de salud. Entonces, son cosas que me hacen preguntar por qué. Y ese por qué me lleva a lo que me dedico. No solamente estoy en salud, estoy en educación y estoy en desarrollo social. Ese tema de desarrollo social es uno de los motivos de raíz por qué tenemos estos problemas. Así es, porque culturalmente creo que venimos arrastrando pues ideas hasta retrógradas, ¿no? Y en la inconsciencia del desconocimiento seguimos cometiendo errores garrafales, porque hay quien incluso piensa que ¿para qué se va a vacunar? Hay quien piensa que a mí no me va a dar, eso le da a X, ¿no? O sea, hay comentarios tan absurdos luego que pues eso es enfermedad para ricos, para los pobres no. Esas son cosas que perjudican al grueso de la población, pero es esta, ya no negligencia, sino esta situación costumbrista de la gente que se deja llevar por el supón, por el quizá, a mí no. Primeramente la Virgen o el Santo X me protege de y no pasa nada. Esta desmemoria, esta falta de educación, ya no de confianza, sino de educación a que de veras entendamos que tenemos que pues, lavarnos las manos, o sea, no sé, tener simplemente los principios básicos de higiene, porque hay gente que no, que a la fecha, cuánta gente yo he visto que están en la banqueta y tienen la mano en la banqueta, de que están sentados, se recargan, levantan la mano y agarran el taco y se lo comen, y ha habido quien me ha dicho, ¿qué tiene? Son anticuerpos, me sirve, por eso no me enfermo. Híjole, pues igual y tú no, pero igual y contagias a alguien que es más vulnerable que tú porque tiene diabetes o tiene otra cosa o ya es adulto mayor y sopas. No te moriste tú, pero el otro sí. Esta inconsciencia y esta irresponsabilidad, independientemente del virus, que si es un asesino letal, pues qué tanto contribuimos en el orden de la irresponsabilidad. Y vamos otra vez a corte comercial para que empecemos a cerrar esto. Y quizá sea la opinión de 2 personas que quede ahí como una botella en el océano. Quizá. De decir que era como aventar una botella, ¿no? Como esos náufragos que aventan una botella con un papelito pidiendo... Mensaje, sí, el mensaje en una botella, sí. ¿Qué mensaje haría una persona como tú, que está tan metida en estas cosas, que ha sido parte de programas tan grandes como
Ajá. el Seguro Popular. Ajá. ¿Qué les dirías a esta persona que es tan, y perdón, me voy a permitir, tan valemadrista? Ajá. Porque independientemente de la letalidad del virus, ha encontrado, creo que, un cómplice para ser tan efectivo: la irresponsabilidad de muchas personas. Sí, bueno, siento yo, la forma en que están las personas tiene muchas raíces atrás de cosas que han sucedido en México. Siempre comento una anécdota que encontré a una abuela, una mamá y una hija caminando la calle afuera de mi casa sin cubrebocas un día, ¿no? ¿Dónde está su cubrebocas? Ellos son consultores de salud. ¿Dónde está su cubrebocas? ¿Por qué no lo están usando? La hija tenía el cubrebocas al fondo de su mochila. O sea, abajo de los libros, abajo de todo, abajo de su celular, abajo de todas esas cosas. En el fondo de una mochila que ya tiene en uso un año o más. Sí, y la mamá lo traía en su bolsa a mano y enseguida se lo puso cuando pregunté. La abuela dijo: no hay persona en ese país que me puede callar el hocico. Eso fue lo que dijo la abuela, ¿no? Y esas diferentes reacciones vienen de dónde vienen ellos o qué vivieron ellos para ya llegar a este comentario o esta situación. Yo ya no aporto gente que no lleva cubrebocas porque no veo que voy a llegar a ningún lugar. Pero fue muy interesante esta situación, ¿no? La visión de 3 generaciones, mujeres, ¿no? En México, referente a esta situación. Entonces, todo tiene su origen. Todo tiene lo que vivieron gente, o vivieron sus mamás, o vivieron sus abuelos. Esas cosas pueden ir atrás a la revolución, puede ir a donde sea, ¿no? Por ese motivo es muy, 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 muy difícil cambiar esas actitudes. Pero lo que hay que recordar en México, pienso yo, es que hay lugares muy, muy pobres, tan pobres como África. Hay lugares tan ricos como los más ricos en Estados Unidos. México tiene esta diversidad. La única forma de abarcar eso son programas como Seguro Popular, que a propósito no era una reforma de salud, no, fue una reforma financiera. Y eso trató de romper la asignación de presupuestos a diferentes estados de la República por la parte federal, que antes de Seguro Popular era, ¿cuánto te di el año pasado? La inflación fue tanto, entonces eso es lo que te doy. Y eso perpetuó los estados ricos, los estados pobres, ¿no? Cambiándolo a un sistema de inscripción en estados de personas, con Seguro Popular, iba en función de cuántas personas tienes inscritas. De acuerdo a las necesidades reales del lugar. Sí. Entonces, eso fue la enorme importancia del Seguro Popular. Eso tenía toda la potencia de igualar esos ricos y pobres. De equilibrar esas necesidades de salud en donde realmente se requerían. Y hacer el primer golpe a la pobreza, que es un tema que ningún gobierno de ningún partido ha abordado en México en mi tiempo en México. No lo abordan porque no saben cómo y no saben con qué, ¿no? Entonces, fue muy importante el Seguro Popular. Me dio mucho gusto que antes de esta administración llegamos a 57 millones de personas afiliadas en el país. Esa es casi la mitad de personas casi en el la mitad país. De la población de nuestro país. Y es una medida de que no es el IMSS, no todo el país son trabajadores, no todo el país, mucho menos son servidores públicos. Son en la informalidad y son trabajadores independientes. Y no tenían cobertura antes del Seguro Popular.
de que se haya tomado la decisión de desmantelar el Seguro Popular, pues mira, yo no me cierro porque no puede haber mejores maneras, mejores ideas para atender, pero siempre tiene que estar algo mejor. Así es, Y- debiéramos evolucionar. Y lo que tenemos una situación actual es que el INSABI, que fue creado en lugar de Seguro Popular, sí pasó la mayoría del año de la pandemia, del año pasado, paralizado. Tenía presupuesto asignado, devolvió presupuesto en diciembre de 2020 al fisco. Yo no me cabe en la cabeza cómo con esa cantidad de desbordamiento de hospitales, esa cantidad de muertes, esa cantidad de problemas, esa crisis que se creó, cualquier entidad federal devolviera presupuesto. Ese cómo, ese por qué, ese cómo no lo tengo resuelto. No queda claro. Pero sí estamos empezando en esos meses a ver un poquito de más de actividad de INSABI, por lo menos en el área de reportes de investigación, cosas así. Pues ojalá que llegue a los talones del Seguro Popular, porque hasta ahorita... Sí, como que hay mucha gente en la orfandad, digamos así, porque no es fácil, porque hemos comentado y hemos tenido pérdidas, cualquiera de nosotros en directo, o de gente allegada o cercana, y sabemos que si te toca esa cosa, pues estás hablando de mínimo 50,000 pesos por cabeza. Es un recurso que obviamente mucha de la gente no lo va a tener. Entonces pareciera que es delito ser pobre. Porque de donde te pegue eso, y si no tienes el recurso, pues estás en la orfandad. Es bastante difícil todo esto, y creo que lo que nos hace falta es cultura y educación para evitar, vamos a decir así, que esto se expanda, se maximice, se vuelva tan fuera de control. Porque si nosotros como personas responsables hiciésemos lo que nos están indicando, el aseo, el cubrebocas, el no tener encuentros masivos y todo eso, pues hubiéramos, digamos, frenado un poco el efecto. Sin embargo, aquí estamos. A mí me gustaría que pudieras tú dejarnos un lugar a donde pudiéramos encontrarte, porque creo que podríamos abrevar mucho de ti. ¿Por qué? Porque en consecuencia de todo lo que has hecho y de quién eres, pues sabes muchas cosas, y eso nos puede funcionar a mucha gente que tengamos el interés o la responsabilidad social de buscar cómo paliar esto y cómo desde nuestras trincheras y nuestro individualismo contribuir a no más muertes, porque eso no está bien. Pues con todo gusto, pues ahí está mi correo, no sé si... ¿Lo puedes dar al aire? Sí, con todo gusto. Es L de Luis, B de Bueno, A de Arturo, T de Tomás, C de Carlos, H de Hola, E de Eduardo, L de Lalo, @prodigy.net.mx. Están bienvenidos, contactarme con todo gusto y ver soluciones, no problemas. Sí, busquemos soluciones. No, creo que no debemos estar en esta situación de queja y de crítica, sino vamos a buscar soluciones por nuestro país y por nuestra vida. Es tiempo, hagámoslo juntos, trabajemos por una cultura responsable. Nos estamos viendo en Mundamella en 8 días.